vuelvo a repetir porque no estaba grabando, perdón, de las operaciones vectoriales que nosotros habíamos estudiado para aplicar a la derivación, operaciones vectoriales que ustedes conocen desde la parte de geometría analítica, el producto punto o producto escalar, producto cruz o producto vectorial y el producto mixto o la combinación del producto punto y el producto cruz. Es que nosotros habíamos visto ya algunos ejercicios de derivación, inclusive con la parte de demostración en un par de ellos, donde nosotros aplicamos la operación y finalmente la derivada, o después nosotros hacíamos el desarrollo de las operaciones aplicando la derivación de un producto y sustituyendo el producto ordinario o un producto matemático o algebraico por un producto de álgebra vectorial, llámese la operación punto o la operación cruz. Y bueno, ya habíamos visto nosotros esos ejercicios. Ahora el ejercicio que les estoy poniendo es una partícula gira alrededor del eje Z sobre una circunferencia radio K que se encuentra en el plano Z igual con H, es decir, se encuentra en un plano superior al plano XY o inferior al plano XY, es decir, en planos paralelos al plano XY, con una cota cierta H, ¿vale? La rapidez angular, que es la derivada de H respecto de T, es una constante teta. El vector omega igual a teta por el vector K está dirigido a lo largo del eje de las zetas. Pues sí, la única componente que tiene es una componente en K. No tiene ni componente en I ni componente en J, por lo tanto este vector omega es un vector paralelo al eje de las zetas y tiene magnitud teta. Pues sí, esta es la magnitud. Si nosotros le quitáramos la magnitud sería el mismo vector K. La magnitud teta es la que multiplica el vector K y esta es la velocidad angular de la partícula. Demostrar que la velocidad v de t de la partícula es el producto vectorial de omega, del vector omega, con el vector de posición r de t de la partícula, donde el vector r de t es k por coseno de teta t por i, más k por seno de teta t por j, más h por k. Nada más traer a la memoria que la posición de la partícula habíamos visto ya nosotros de manera teórica que es el vector de posición de nuestra función vectorial. La velocidad me dicen ustedes si se confunde la R con la V, de repente les hago como que igual para cambiarlas. Va a ser igual a la derivada de la posición y la aceleración es la segunda derivada de la posición, ¿sale? Entonces, aquí lo que nos piden demostrar es que el producto cruz entre el vector omega con el vector de posición es exactamente igual a el vector v de t, es decir, a la velocidad, ¿sale? Lo que nos piden demostrar entonces que la velocidad es igual a el vector omega cruz y el vector de posición. ¿Alguna duda? No, Sale adelante. Tienen 5 minutos para resolver el ejercicio. Envíenmelo al correo electrónico, por favor. Y a los 5 minutos empiezo a resolver yo el ejercicio para eh, comprobar lo que ustedes hicieron con lo que yo estoy haciendo y poder platicar nosotros de las dudas que tengamos respecto al ejercicio. Cualquier duda los escucho.
Vamos a comenzar con el ejercicio. ¿Cómo les fue? Díganme. ¿Qué dudas tuvieron? Yo ya nomás lo envío, profe. Gracias, David. Pero quienes tuvieron dudas, quienes no me lo van a enviar o quienes no pudieron hacerlo, ¿por qué fue? Yo, profe, A ver, a la hora de sacar el producto cruz o el producto vectorial, ¿sí? una vez que se obtiene el resultado, digámoslo así, se tiene que sacar todavía la derivada, ¿verdad? No, bueno, aparte o en paralelo la derivada, porque te dicen que la velocidad, que es la derivada de la posición, tiene que ser igual al producto cruz entre el vector omega con el vector de posición. Así que tienes que comparar entonces el resultado del producto cruz con el resultado de la derivada, porque la derivada de la posición es la velocidad. Eso fue lo que a mí me falló porque pues yo me confundí con lo de las derivadas y saqué las dos y después intenté, o sea, como que hacer el producto cruz con la derivada. Creo que más bien no entendí muy bien el problema. ¿Ok? Toda la primera parte es explicación de qué es lo que está ocurriendo con este vector omega. En realidad, lo que se tiene que hacer viene pues, en la parte final. Nada más nos interesa esto, cuánto vale omega, que es igual a teta por el vector k. Y ya después que la velocidad es igual a omega, producto vectorial con r de t. Son los datos que nos interesan, es decir, después del punto. Así que bueno, vamos a comenzar. Eh, Voy a hacer en primera instancia el producto vectorial del vector omega con el vector de posición. Así que ponemos nuestro determinante, los vectores i, j y k. Recuerden que por el método de cofactores, que es como estamos sacando nosotros este determinante, el vector j va multiplicado por un menos 1. Y posteriormente escribimos en el segundo renglón el primer vector que aparece. Recuerden que el producto cruz es anticonmutativo, quiere decir que si lo hago al revés, el resultado va a estar multiplicado por menos 1. Así que hay que hacerlo en el orden en el que nos dicen. Dice producto vectorial de omega con el vector r de t. En este orden debe aparecer. Bueno, así que omega es teta en k. Las otras componentes son 0, 0, 0 y teta en k. Ese es el vector omega. Y el vector r de t es k coseno de teta t. K coseno de teta por t. Después k seno de teta por t. K seno de teta por t. Vamos a dejar un poquito más de espacio para los paréntesis. Teta t. Y en z es h nada más. Así que, pues nosotros debemos realizar el producto cruz. Y para el producto cruz, entonces, recuerden que se cancela renglón y columna donde está i para obtener su menor. Y por lo tanto, la primera componente sería 0 por h, 0. Y después menos el producto de k por teta por el seno de teta t. Recuerden que es positivo la diagonal principal, negativa la diagonal inversa. Así que bueno, como es la diagonal inversa únicamente la que queda diferente de 0, pues me va a quedar menos el producto de k por el producto de teta por el seno de teta t. Sale. Esa es la primera componente. Menos k teta seno de teta t. Después borro este que tengo aquí. Y vámonos con j. Para la segunda componente sería el producto del menor 0 por h menos k por teta por el coseno de teta t. Entonces 0 por h me va a dar 0 otra vez. La diagonal principal me da 0. La diagonal inversa es la que me queda. Y ya tengo la tinta negra. Sería menos diagonal inversa por el menos de la j me va a dar positivo. Así que escribo el producto de k por el
teta, por el valor de teta, por el coseno de teta t. Y finalmente, en z, es decir, cancelando el primer renglón y tercera columna, resuelvo el menor. Y por propiedades de los determinantes, cuando se tiene un renglón o una columna en cero, el resultado será cero. 0 por k por seno de teta, 0. Menos diagonal inversa k por coseno de teta t por 0, pues 0. Bueno, yo ya tengo el resultado de omega cruz r de t. Ahora lo que debo hacer es obtener la velocidad. La velocidad va a ser igual a la derivada de la posición. Ya lo habíamos visto con anterioridad. Y esto va a ser igual a la derivada de cada una de las componentes. Así que voy a escribir para que se vea igual que la terna ordenada de valores, sino la forma trinómica. La derivada de k coseno de teta t. Estoy derivando respecto de t. Así que aparece en el argumento de la función cosenoidal, derivo el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Así que menos por k me va a dar menos k por la derivada del coseno, que es seno de su mismo argumento, que es teta por t, por la derivada respecto de t del argumento. ¿Y cuál sería la derivada respecto de t de teta t? Teta. Teta. Así que esto me da menos k por teta por seno de teta t. Esta misma primera componente, ¿vamos bien? Coma. Voy a derivar la segunda componente. La segunda componente es pues, prácticamente lo mismo. Sería la derivada del seno, que es el coseno, y lo multiplico por esta constante. Es la constante que multiplica la derivada del seno, que es el coseno, el mismo argumento, que es teta t, por la derivada de teta t respecto de t, como ya me había dicho su compañero, es teta. Así que segunda componente es k teta coseno de teta t, y lo mismo. Y tercera componente sería la derivada respecto de t de h. Pues es 0, es una constante. Así que, si nosotros analizamos la velocidad respecto del producto cruz, podemos decir que por lo tanto la velocidad sí es igual al producto cruz entre omega con el vector de posición. Y queda esto demostrado. ¿Sale? ¿Alguna duda? Pues a mí solamente me faltó llegar a lo que sería la derivada de r de t y ya, pero pues no tengo dudas, profe. Ok, Gracias. muchas gracias. Recibí correos de Julio, de David Luna, de Ricardo y de David Iván. ¿Sale? Para revisarlos y ver si tienen participación. En un momento más los reviso. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Lo que sigue en nuestro temario es el 3.5. Aquí está. Análisis de curvas utilizando longitud de arco como parámetro, deducción del triedro móvil y de las fórmulas de Frenet-Serret y aplicaciones a la mecánica. Bueno, lo que conviene es que ustedes tomen captura de pantalla y tengan esto que ya habíamos visto, por ejemplo, que el vector tangente como aplicación geométrica es la derivada del vector de posición. Esto ya lo habíamos visto, pero bueno, que vayan sacando ustedes todas estas formulitas, ¿sale? Vamos a ver tanto de manera geométrica como de manera física, y sobre todo en la parte física es donde estaremos nosotros viendo las aplicaciones cinemáticas, es decir, aplicaciones a la mecánica clásica. La curva en el espacio se representa por el vector r de t, como ya lo habíamos visto en distintos ejercicios, un vector donde los componentes i, j y k son funciones que dependen del mismo tiempo o parámetro t que está siendo asignado a la función por completo.
t es un parámetro escalar, es un número, y vamos a considerar nosotros que las funciones x, y y z de t tienen derivadas continuas. El vector tangente unitario de la curva en cualquier punto va a ser la derivada de la posición entre el módulo de la derivada de la posición. Es decir, ya habíamos visto nosotros que la derivada de la posición implica un vector tangente. Si eso se divide entre el módulo, pues entonces nosotros tendremos un vector unitario, que este es un concepto de geometría analítica. Un vector unitario es aquel que sus componentes son todas divididas entre el módulo de dicho vector. Si se utiliza como parámetro la longitud de arco de cualquiera de las curvas, ahora el parámetro no es t, el parámetro es s. Igual, cada una de las componentes va a depender de este parámetro s. El vector tangente unitario va a ser la derivada de esta función, pero en términos de la longitud de arco. Y por default, cuando nosotros tenemos a la longitud de arco y se deriva, este vector ya es unitario. Por lo tanto, únicamente estamos poniendo la derivada de la función r en términos de s, y ese sería nuestro vector tangente unitario ya. El vector normal a la curva se define como la derivada de la tangente respecto a la longitud de arco, y esto es una constante por el vector normal. Quiere decir que no forzosamente va a ser unitario este vector normal, sino que va a estar multiplicado por esta constante, donde esta constante se llama curvatura. Así que cuando nos pidan calcular la curvatura acá, va a ser la derivada de la tangente respecto de la longitud de arco. Y ahorita veremos algunas otras ecuaciones, que son estas ecuaciones o fórmulas de Frenet-Serret. Ya el condensado, para que ustedes, si gustan tomar captura de pantalla y llevarse estas ecuaciones a la resolución de ejercicios, pues lo hagamos. Bueno, entonces me dicen a mí que esta curvatura acá se calcula de esta manera, como la derivada del vector tangente respecto a la longitud de arco y sacar nosotros el módulo de esta derivada. Y este valor de ρ, que es el inverso de la curvatura, que es 1 sobre k, se llama radio de curvatura, ¿sale? Se me fue aquí a la siguiente página, pero el radio de la curvatura es ρ para nosotros y es el inverso de la curvatura. Obviamente la curvatura tiene que ser distinta de 0 porque si no esto se indetermina y tiende a infinito. Y de lo que nos piden a nosotros estudiar, que es, donde dice triedro, aquí está, deducción del triedro móvil. El triedro móvil lo que quiere decir es que para cualquier función vectorial que tengamos nosotros, ya sea definida en términos del tiempo o de la longitud de arco, vamos a suponer que esta sea la curva, ¿vale? Que ande por aquí esta curva. En cualquier punto que nosotros seleccionemos sobre esta curva, siempre vamos a tener 3 vectores. A eso le llaman triedro móvil. ¿Cuáles van a ser los 3 vectores? El vector tangente que obtenemos nosotros como la derivada de la posición y evaluada en el punto específico para que nos dé un vector tangente. El vector normal, que es la derivada de este vector tangente que es ortogonal a este vector. Y el producto cruz de estos dos vectores que se llama vector binormal. Y que en el orden en el que se está estableciendo aquí, que es el producto cruz entre el tangente y el normal, si nosotros... Me voy a llevar esto hacia las notas. Nada más para la explicación de las propiedades geométricas del producto cruz. Esto es un concepto que ya tuvieron que haber visto ustedes también en geometría analítica y que implica lo que yo les decía con anterioridad del orden de las operaciones en el producto cruz. Aquí me dice tangente, cruz, normal. Es decir, yo voy en este orden del tangente al normal a hacer el producto cruz. Y esto tiene que ver con la regla de la mano derecha. Si se hace en este orden, se obtiene un vector ortogonal hacia abajo. Si se hiciera al revés y dijéramos nosotros que el vector binormal es el vector normal cruz con el vector tangente, lo voy a hacer en otra tinta para que no parezca que es lo mismo. Si lo hago en orden distinto y digo que el vector binormal es el vector normal cruz con el vector tangente, entonces yo voy del normal al tangente. Y en este orden, el vector binormal que se estaría obteniendo sería hacia arriba, ¿sale? Pero sin importar si va hacia arriba o hacia abajo, sigue cumpliendo exactamente con las mismas características de ortogonalidad simultánea con el vector normal y tangente. Es decir, este vector, sin importar en qué orden se haga el producto cruz, es simultáneamente ortogonal, es decir, es simultáneamente, forma simultáneamente 90 grados con ambos vectores, este vector binormal, ¿sale? Sin importar si va hacia arriba o hacia abajo.
Bueno, si habían visto la aplicación de la regla de la mano derecha para saber el orden del producto cruz y cómo es que se va a obtener el vector simultáneamente ortogonal a ambos vectores involucrados o no, en la parte de geometría. Sí. Ok, bueno, pues esto es repaso para ustedes entonces. Regresemos a las notas. Entonces, el triedro móvil es sobre una curva, en cualquier punto se obtiene exactamente esta terna o este trío de vectores tangente, normal y binormal en cualquier parte del punto, ¿sale? Otro concepto que tenemos que estudiar es el de la torsión, que lo vamos a representar con la letra griega tau. La torsión de una curva en cualquier punto se define como la derivada del vector binormal respecto a la longitud de arco, y esto va a ser igual entonces a menos tau por el vector normal. Y si nosotros obtenemos este término, esta propiedad, la torsión, podemos también calcular el radio de torsión, que es el inverso de tau, es decir, el inverso de la torsión. Y lo vamos a representar con la letra griega sigma minúscula, ¿sale? Así que el radio de torsión es sigma minúscula y se obtiene como el inverso de la torsión, 1 sobre tau. Bueno, de las ecuaciones anteriormente descritas, que se les conoce como ecuaciones de Frenet-Serret, pues vamos a poner nosotros aquí ya un condensado de todas estas fórmulas. Y las fórmulas entonces van a ser para nosotros el vector tangente unitario, que es la derivada del vector de posición entre su módulo. Y este lo vamos a tomar como punto de partida para obtener estos otros vectores. Inclusive en la bibliografía se tiene muchas veces en este orden, porque aquí, si nos damos cuenta, para el vector normal se obtiene como la primera derivada cruz con la segunda derivada, y ello todavía cruz con la primera derivada nuevamente. Y ya habíamos calculado nosotros previamente en este orden, si es que se hace así, tangente binormal y normal, la, eh, el producto cruz de la primera y la segunda derivada entre su módulo. Así que se toma como referencia para seguir calculando el vector normal. Si no se hace, bueno, pues no importa, se puede hacer en el orden tangente normal binormal, pero pues si esta expresión está contenida dentro del vector normal, es lógico también que se encuentre de esta forma. Bueno, entonces si ustedes observan, tanto el vector tangente como el vector normal y binormal están definidos a través de operaciones vectoriales, es por ello que ya las habíamos estudiado nosotros también y sus respectivas derivadas. Específicamente aquí nada más producto cruz, módulos, primera y segunda derivada. Así que no debemos tener problema alguno para obtener estos vectores. Lo que sí es que van a ser operaciones largas porque van a ser operaciones vectoriales de producto cruz, que nos implica estar sacando determinantes de orden 2, de vectores de orden 3. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con los signos al aplicar la regla de Sarrus y resolver los determinantes, y cuando se aplica la regla de cofactores o método de cofactores también para el vector en J, multiplicarlo por -1, ¿no? Para la componente en J del vector. Así que bueno, esta es la definición de tangente binormal y normal en función de la primera y la segunda derivada con las operaciones vectoriales indicadas. La curvatura y radio de curvatura. La curvatura va a ser igual a la primera derivada cruz con la segunda derivada en módulo dividido entre la primera derivada, su módulo, y elevado al cubo, ¿sale? Así vamos a definir el radio de curvatura. Y vamos a estar utilizando estas formulitas porque están en función nada más de primera, segunda y a lo más tercera derivada, las cuales obtenemos muy rápido. Son como que más sencillas estas ecuaciones de Frenet-Serret. Y radio curvatura, eso ya lo habíamos visto con anterioridad, se define como el inverso de K, de la curvatura. Y para la torsión, el radio de torsión, es el único elemento que lleva una tercera derivada, que sería producto cruz entre primera y segunda derivada, y el resultado hago el producto punto con la tercera derivada, y lo divido entre el módulo del producto cruz de la primera y segunda derivada elevado al cuadrado, ¿sale? Donde el radio de torsión va a ser el inverso de tau, es decir, el inverso de la torsión. Si pueden copiarse estas formulitas, porfa. Sacar captura de pantalla, nos interesa esto.
Listo, profe. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a ver en primera instancia entonces ejercicios de esta índole. Ahorita vamos a ir haciendo ciertos ejercicios. A ver. Vamos a obtener los siguientes incisos. Vector tangente unitario. Ecuación vectorial de la recta tangente. Para que practiquen ecuaciones paramétricas de la recta tangente. Suecos. Y finalmente, inciso D, ecuación cartesiana del plano normal. Y ahorita les explico cuál es la característica geométrica de este plano normal. ¿Sale? Entonces, vamos a obtener estos puntos. Vector tangente unitario, ecuación vectorial de la recta tangente, paramétricas, que es la descomposición de la ecuación vectorial en las componentes x, y, z por separado, la ecuación cartesiana del plano normal. ¿Sale? Y la curva que nosotros analizaremos para obtener estos puntos va a ser la función vectorial r de t, que va a ser igual a t por i, más el seno de 2t por el vector j, más coseno de 2t por el vector k. Comprendido únicamente los valores entre 0 y 2 pi radianes. Y específicamente nos interesa obtener todo esto. Recuerden que sin importar cuáles sean los puntos de la curva, pues yo requiero para un punto específico obtener, por ejemplo, su vector tangente. De aquí obtener con este vector tangente, pues una recta tangente que vamos a llamar R de recta. Y además de ello, un plano normal, quiere decir un plano que corta 90 grados a la curva, cuya característica es que este vector tangente es paralelo al vector normal, es decir, son exactamente los mismos vectores. Esto es lo que nos están pidiendo entonces ahorita nosotros, pero necesitamos específicamente en qué punto. Así que el punto específico va a ser t igual a pi cuartos. ¿Sale? Entonces, para ir construyendo este ejercicio, requiero de su participación activa, para que entre todos vayamos construyendo el ejercicio como tal. Así que, ideas. Para el vector tangente dijo que era su derivada, ¿no? Y sacamos su módulo también. Exacto. Porque eso ya me permitiría sacar el vector unitario, ¿verdad? ¿Quién fue quien participó? Perdón, es que no alcancé a ver. Mil disculpas. Yo, Alexis. Alexis.
Gracias. Así es, como dice su compañero Alexis, el vector tangente unitario, pues necesitamos derivar nosotros el vector de posición, sacar el módulo y dividir entonces al vector entre el módulo para obtener el vector tangente unitario. Voy a hacer esto un poquito más hacia arriba. Aquí. Se alcanza bien. Entonces estamos haciendo este ejercicio. Así que el inciso A, el vector tangente unitario, pues entonces, como decía su compañero, necesitamos la derivada de nuestra función vectorial. ¿Y esta cuál sería? Mientras admito a su compañero. 1 en i Perfecto. más 2 1 en i. coseno de 2 t. Sí, 2 por el coseno de 2 veces t. 2 coseno de 2 veces t en j. Y Y finalmente, menos 2 seno de 2t en k. perfecto, Julio. De 2 veces t en k, en la tercera componente. Ahí estamos. Y esta es nuestra derivada, pero hace falta obtener el módulo. ¿Cómo saco el módulo de r de t? Dividiendo cada una de las componentes entre la raíz de la suma de cada una de ellas. No, ese es el unitario, pero precisamente cómo saco el módulo, que era lo que decías tú de la raíz. El módulo es la raíz Ah, cuadrada de sí, t, discúlpeme. Pues es la raíz de cada una de las componentes. Bueno, la suma de cada una de las componentes. pero elevadas al cuadrado, nada más te falta eso. Primera componente elevado al cuadrado, más segunda componente. Lo voy a poner así con corchetes cuadrados para no empezar a confundir con muchos paréntesis elevado al cuadrado, más tercera componente elevada al cuadrado. Así es como saca el módulo de un vector. La suma de las componentes elevadas al cuadrado en una raíz cuadrada, ¿no? Que era lo que nos estaba diciendo su compañero Pablo. Así que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1, que es 1 al cuadrado. Y después vamos a empezar a operar estas componentes al elevarlas al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, más 4 coseno cuadrado de 2 veces t. ¿Y esta componente cuánto vale? Por favor, ayúdenme. ¿Qué onda, jóvenes? ¿Cuánto vale esto al cuadrado? En la última, profe, Sí, la tercera componente, Alexis. sería 4 por seno al cuadrado por seno al cuadrado. También positivo, ¿verdad? El menos 1 al cuadrado es Sí, positivo, por este positivo me va a dar positivo, y lo que decía su compañero Alexis, 4 seno cuadrado de 2 veces t. Perfecto. Pregunta. ¿Puedo simplificar algo en el radicando? Sí, ¿Qué? creo que sería sí. 2t, ¿no? ¿Qué es lo que simplifica? Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, ¿no? ¿Es igual a 1? No. ¿Es igual a 1? Sí. ¿Por qué es igual a 1? Porque pues, se tiene que cualquier suma de términos elevados al cuadrado del seno y del coseno es igual a la unidad siempre, sin importar si el ángulo es lineal, doble, triple, etcétera. Así que si estamos hablando del mismo valor angular y tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado, eso va a valer 1, pero está multiplicado por 4. Así que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 4. Voy a hacer la factorización para que no parezca que me lo saco de la manga, por el coseno cuadrado de 2 veces t más el seno cuadrado de 2 veces t. Y lo que nos decía su compañero Julio es que esto vale 1. Así que el módulo de r de t va a ser igual a 1 más 4 por 1, 1 más 4, 5 en raíz de 5. Así que ya podemos nosotros, entonces, vamos a escribir al inicio del renglón para no empezar a cortar el módulo de r de t. Entonces, finalmente,
de la derivada de r de t es igual a raíz de 5. Así que el inciso A, que es lo que nos piden, nuestro vector tangente unitario va a ser igual a, para no estar repitiendo el raíz de 5 dividiendo, pues voy a poner nada más 1 sobre raíz de 5 en la parte de afuera, que multiplica al vector 1, 2 coseno de 2 veces t, menos 2 seno de 2 veces t. Ahí está, ese es nuestro vector tangente unitario. ¿Dudas? Profe, ¿a mí podría explicarme otra vez por qué el 1 sobre raíz de 5? El raíz de 5 sí, pero el 1 no sé por qué. Porque por definición, cuando sacas tú un vector, vamos a suponer que tienes un vector A de componentes B, C y D, para no volver a utilizarla. Cuando tú sacas el módulo de A y lo divides entre el vector A, sacas el vector A unitario. Esa es la definición de un vector unitario. Es 1 entre el módulo de A por el vector A. Que si lo pones con los componentes, te quedaría 1 entre el módulo de A por BCD. Esto es por definición. Así es como se saca un vector unitario. Entonces ya tienes tú tu módulo, pues simplemente multiplicas por el recíproco del módulo y a las componentes del vector que tienes tú ya o de la función vectorial para nosotros. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si tú vuelves a sacar el módulo de esto ya lo habíamos hecho. El módulo de este vector, que es el que está aquí, pues es raíz de 5. Raíz de 5 entre raíz de 5 me da 1, así que si saco el módulo de este vector me va a dar 1. Por eso es unitario y por eso hay que multiplicar por el inverso del módulo. No sé si ha quedado claro. Sí, profe. Gracias. Dale, a ti. Y después, ¿qué más hacemos? Inciso B, la ecuación vectorial. Váyanme diciendo. Lo voy a hacer en otra tinta para no confundir con el inciso A. Ecuación vectorial, por favor, de la recta tangente. ¿Qué era lo que necesitamos nosotros para la ecuación vectorial de una recta? Vino en el examen pasado.